En el nombre del Señor. Pues comenzamos oficialmente, hermano, con el estudio de esta noche. Noé, el único justo. Usted dirá, no, pastor, yo he leído la porción y habían más justos. Decía David. Ok, muy bien. Habían 8 justos, Ajá. pero más ninguno, según nos dice la palabra del Señor. Pero como estamos hablando de patriarcas, pues tenemos que hablar del que era el jefe de la familia, Noé en este caso. Y literalmente era el único padre de familia justo de aquel tiempo, para que usted vea cuán mala estaba la cosa en términos de la inmoralidad y del pecado de la humanidad completa. ¿Ok? Eso lo de usted es importante cuando vayamos a través de esta historia de Noé. La palabra dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor. Porque así como en los tiempos de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, o sea, como quien dice, haciendo las cosas, no es que casarse y dar los hijos para que se casen es malo. Lo que da a entender con esto es que la gente vivía, que hacía las cosas mal a tutiplén. Vemos en Génesis 6 que dice, en el corazón del hombre lo único que estaba de continuo era solamente el mal. Y estaban como que si cual cosa, nos dice el contexto de Génesis 6, usted lo va a ver, que no había más ningún justo, nada allá de esta familia. Y eso le da una idea a usted de cuán tétrica estaba la situación de la moralidad y del pecado en el mundo. Para que usted tenga un contexto, si la palabra de Dios nos dice, como en los días de Noé, Ajá. Así es, oiga. lo que se salvará será un remanente, unos poquitos nada más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se tiene que poner como en los días de Noé. La despreocupación de la gente y el completo desconexión de la voluntad de Dios va a ser algo típico de los últimos tiempos. Hermanita Lucy, coja el micrófono para que se oiga con los hermanitos que están conectados allá. ¿Verdad? Cuando el Señor estaba en la tierra, que dijo que el príncipe de este mundo era Satanás, ¿verdad? Amén. Pero en ese tiempo de antes del diluvio, estaba también Satanás activo, ¿no? Rampante, claro, desde el principio. Usted lo vio. La semana pasada estuvimos viendo a Adán y Eva y los tomó por sorpresa a Adán y Eva. Desde ese tiempo, pero esa es la primera hazaña. Se entiende que desde antes de esa hazaña ya el diablo estaba suelto. Entonces, solamente va a restringírsele durante el milenio, es lo que nos dice la palabra. Hace un punto la Biblia acerca de ese tiempo, capítulo 20 de Apocalipsis, donde será atado por un tiempo, en este caso 1000 años. ¿Para qué le van a soltar? Lo único tremendo es que sin el diablo, la gente todavía va a querer hacer lo malo. Por eso el asunto de echarle la culpa al diablo. El diablo tiene culpa, pero la decisión es nuestra, si usted quiere agradar al Señor o no. Así que, ¿qué pasó entre Adán, fast forward, hasta Noé? Vaya usted a ver cómo progresó el asunto. Así que vamos a estar estos 3 capítulos, ¿ok? Pero siempre le aconsejo, pero le decía, mire, hablamos del 1 al 3 la semana pasada, pues hoy vamos al 6 al 8 y el 4 al 5, pues usted lo lee, ¿verdad? La asignación dice para que pueda, la idea es, si usted ha visto, de aquí a 5 semanas más, usted de bono leyó Génesis completo. Además de estar leyendo Primera y Timoteo y los otros más que estamos leyendo Ezequiel, Primera de Reyes y todo ello, ¿verdad? Todas esas cosas que vamos leyendo por ahí, en el nombre de Jesús. Así que 6 al 8 de Génesis. Así que, para poder introducir lo que vamos a hablar hoy, ya que el Génesis va avanzando, como le dije, la otra vez la dejamos en el capítulo 3, donde se veía el pecado del hombre, ¿okay? Y las consecuencias del pecado, ¿okay? Vemos que Adán y Eva obedecieron el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Aun cuando había habido pecado, porque lo que Dios quería desde el principio, aún desde antes del pecado, era que fructificad y multiplicaos. Pues el pecado no cambia esa expectativa que Dios tenía con ellos, así que sí, multiplicáronse y llenaron la tierra, o sea, van poblando la tierra. Ahora, ok. La única diferencia que vemos aquí es que a diferencia de Adán y Eva, que fueron creados sin pecado, ¿okay? Ya de ahí en adelante, todos los que nacían con un corazón inclinado hacia el pecado.
Hay muchas personas que se preguntan, ¿y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que eso salga así en los genes? Bueno, porque es que acuérdate, ¿quién nos creó? Nos creó el Dios creador. Nuestro Dios que murió también por nosotros, amén. Pues Él también dispuso que si en el principio hubo pureza cuando Él los creó, pues el pecado ahora impregna toda creación. O sea, el pecado es tan grave que hasta los que están por nacer ya están inclinados al pecado. O sea que, por eso la Biblia nos da consejos a través de los salmos y a través de otros versos más, donde nos dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Como quien dice, no dejes que los nenes se críen solos, porque si no, lo que ya está predispuesto en su corazón, si no se le pone control y disciplina, lo malo va a salir. ¿Tú has visto los niños, verdad? Cuando los que han criado niños, bueno, todos que estamos aquí hemos criado niños, ustedes de momento dicen, oye, pero ¿y de dónde el nene sacó que mintiendo, que mintiendo se sale con la suya aquí? ¿O cree que se sale con la suya? ¿Y de dónde sale aquí que dándole al otro va a picar adelante? O sea, ahí te dice, pero ¿y qué es eso? Pues esas son las predisposiciones que están en el corazón. Todos nosotros nacimos con ellas. Los que nazcan de ahora en adelante hasta el fin del tiempo van a nacer así. ¿Por qué? Ese sí le puede echar la culpa. ¿A quién? Al diablo y a Adán y Eva, porque el diablo cucó, pero los que dijeron que sí, que estaba bien, era Adán y Eva. ¿Ok? Así que las cosas fueron de ahí en adelante de mal en peor. ¿Ok? Así que cada vez que el tiempo pasaba y cada generación venía y pasaba otra, pues cayeron en un patrón de pecado cada vez más infame. ¿Qué quiere decir infame? Mucho más despiadado, mucho más alejado de lo que Dios había creado al principio. Una cosa interesante que vemos aquí es que la serpiente antigua, el diablo, le prometió a Adán y Eva, ¿qué cosa? Que cuando ellos pecaran contra Dios, iban a ser igual a Dios. Pero como a quien se volvieron iguales, no fue a Dios, fue al diablo mismo, para que usted vea. En cierta forma, el diablo les dijo una verdad y una mentira a la misma vez. Iban a ser igual a Dios en el sentido de tener la noción de que hay asuntos pecaminosos y hay asuntos santos, el bien y el mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues al ellos tomarle ellos, pues entonces sus sentidos fueron abiertos y dicen, hay cosas malas y buenas. Dios quería ampararlo de ellos, ¿okay? Quería que todo fuera santo y sin mancha, pero cuando ellos deciden no hacerlo, pues entonces vienen a ser como Dios en el sentido que Dios conoce lo que es aceptable y lo que no. Pero lo peor de todo es que se pusieron más semejantes al diablo en el sentido de la maldad que había en el corazón de ellos. Y ahí vemos la verdadera razón por la cual el Señor quería apartarlos de esa decisión o de esa encrucijada de escoger entre el bien y el mal. Él había predispuesto a cada uno de ellos para el bien, lo que a Dios le agradaba. Porque cada uno de nosotros, cuando estamos en entredicho sobre escoger el bien y el mal, ¿qué va a pasar? Vamos a tirarnos siempre de banda, casi siempre, porque la maldad ya está en nuestro corazón y nos vamos a ir por acá. Por eso es que aún después de Cristo, que somos transformados a la imagen, y nuestra mente es transformada a la imagen del Señor, aún así, movidos por la fe, da trabajo y cuesta. Amén. Siempre escoger por aquellas cosas que agradan al Señor. Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Se nos dice que en los tiempos de Noé eso estaba rampante. Cada vez se pusieron más y más y más impíos. Y aquí en las ilustraciones vemos, ¿verdad? A uno a punto de matar a este otro, ¿verdad? Entre toda esa maldad rampante estaba Noé y su familia. Eso nos da a nosotros tristeza por Noé y su familia, pero nos da alegría también. Porque dentro de todos los malos, vemos que es posible, si está en nuestro corazón, agradar a Dios. Así que para los tiempos que estamos viviendo ahora, donde se nos dice que antes que Cristo venga va a ser como en los días de Noé, pues se preguntaría uno, ay, ¿y de aquí a allá? ¿Habrá alguien que de verdad agrade a Dios?
Pues sí, alguien, bien poquitos, van a estar agradando a Dios. Por eso es que nos dice que estos tiempos finales van a ser marcados por la apostasía. O sea, aquellos que dicen o dijeron ser de Cristo, pero en realidad no lo son. ¿Ok? Ajá. Eso mismo es lo que se refiere. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque dice, porque Dios espera, Lucas 18 creo que es, ¿verdad? Lucas 18. Voy a ver un momentito, ¿verdad? La pregunta de la hermanita Rosana. Creo que 18, si mal no recuerdo, si no lo buscamos un momentito aquí, ¿verdad? Lucas 18, ¿verdad? Parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Usted conoce esto, verdad? Sí. Eso me recuerda. Sería bueno hacer un repaso. Hay tantas cosas de la palabra del Señor que uno debe ver, ¿verdad? Estaban apuntando la semana pasada unas cuantas, las parábolas. Porque una vez tuvimos una serie tremenda. Pero es bueno repetirla ya. Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahí está a ver. Le vienen personajes a la mente, ¿verdad? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En el campo dirían que esa señora era como el matapiojo. Estaba todo el tiempo ahí, como la gallinita ahí, picando. El Señor, ahí se acaba la parábola. El Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. De seguro ahí lo pausó y después diría, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Queriendo decir tantas cosas que quiere decir. Según este contexto es, ni aun los que son de Cristo oran lo suficiente. Ni aun los que son de Cristo oran tan persistentemente. Muchos que son de Cristo piensan que el Señor se tarda en hacerle justicia. Pero la verdadera enseñanza de esto es que ese juez malo, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, terminó haciendo justicia. Imagínense cuánto más rápido y cuánto mejor hará justicia el Señor. Pero con lo que estaba diciendo la hermanita Rosana es, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? La contestación técnica es que sí. ¿Cuánta? Poca. Porque a través de toda la palabra vemos que los que creen en realidad son un remanente. Amén. Pero sí, va a haber. Así que este periodo que vemos en la historia de Noé es el que ha pasado hasta ahora la humanidad y es el más corrupto de todo. Todo usted va a ver cuando vayamos a la Escritura, usted va a ver que nos da la impresión de que era algo bien malo rampantemente. Toda la gente lo que tenía el corazón era tinieblas. En ese tiempo, desde el tiempo en que Noé nació, la tierra ya estaba tan llena de maldad, tan mala, que Dios decidió acabar con ella y proveer un nuevo comienzo. Si le añade que vivían 900 años. Pues imagínense eso, un bandido de 900 años. ¿Cierto es, hermanita Lucy? ¿Ah? Usted sabe que la gente de hoy dice, ay, la gente buena se muere y los malos no se mueren. Hoy, imagínense en ese entonces, que hubiera un bandido de 950 años. Dice, ay, ¿cuándo se morirá este sinvergüenza?
El Señor se preguntaba lo mismo, ¿verdad? Para ese entonces. Y por medio de un diluvio, ¿ok?, quiso traer la exterminación de todo el mundo, excepto los justos, y traer un nuevo comienzo. Quiero que ponga en perspectiva cuánto tiempo había pasado. Usted lo va a ver ahora cuando vayamos a las ilustraciones. O sea, ha pasado mucho más tiempo desde el diluvio hasta hoy, 4,000 y pico de años, que desde Adán hasta Noé. ¿Ok? Cuando usted viene a sacar cuenta, pues 1700 años, algo así. En 1700 años la cosa se puso tan mala como no se ha puesto en 4,000 y pico. Pero la Biblia nos dice que en los tiempos antes que venga Cristo la cosa va a estar como en los días de Noé. Así que eso le deja ver a ustedes dos cosas. A mí me dice que la cosa no se ha puesto tan mala como en los días de Noé, como para que el Señor amerite que su hijo venga. Amén, bendito sea el Señor. Pero por el otro lado nos dice cuán mala estaba la cosa en los días de Noé, de verdad. Y el Señor entonces decide hacer un reset a toda la humanidad. ¿Ok? Hay gente que argumenta que el diluvio fue local, o sea, fue en aquella área de lo que la gente llamaba mundo, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros no sabemos hasta dónde se extendió la humanidad. Lo que el Señor perseguía era eliminar la humanidad y que empezaran de nuevo a partir de los 8 justos que venían. Así que personas que argumentan, eso fue en aquella área, en un chipitito ahí nada más, pero cuando usted viene a ver todo lo que nos describe la Biblia acerca de cómo fue esa catástrofe, pues es entendible que eso abarcó el mundo entero y cambió el mundo entero. Tan así, ¿verdad?, que el Señor decidió eliminar a todo el mundo y dejar solamente a estos 8 para que se multiplicaran y fructificaran nuevamente, pero también cambió todo el mundo completo, toda la topografía, y todo, el clima, la ecología, todo cambió. De seguro hubo animales que no persistieron hasta los días de hoy, como tal. Y muchas cosas de estas, ¿verdad?, que para haber pasado hace 4,000 y pico de años, pues nosotros ya ni las sentimos, pensamos que siempre ha sido todo como está, pero sabemos por la palabra de que no era así. Dios iba a destruir todo, pero iba a salvar a un remanente. ¿Para qué? Para con ese remanente, esa semillita, empezar de nuevo. ¿Ok? Así que usted es hijo de Noé, pero usted es hijo de Adán también. Pero de todas esas ramificaciones que salieron de Adán y Set, el ser hijo de Adán, se ramificaron hasta que llegaron a Noé. En Noé volvió y se puso estrecha la cosa porque solamente Noé, sus hijos y sus nueras fueron las que subsistieron, y la esposa de Noé. Y de ahí en adelante, pues todo el mundo desciende de esa cepa de Noé. Así que la historia de Noé es una historia de fe en medio de un mundo que no tenía ninguna. ¿Okay? Es un hombre, la descripción, la historia de Noé, un hombre que le creyó a Dios, a pesar de que nadie le creía a Dios. Esa va a ser la situación también de los fieles en los días finales, antes que Cristo venga. Nadie va a creer en el Señor, literalmente, excepto el remanente. ¿Ok? Aunque nadie evidenciaba razón alguna para creerle a Dios, él le creyó a Dios. ¿Ok? Así que por eso es que decimos, la fe de Noé es una fe verdadera, porque resultó en una acción real. O sea, cuando Dios le encomienda preparar todo, y le tomó 120 años, pues lo hizo lleno de fe, sabiendo que en quien él había creído era el que le había mandado a hacer todo esto, con un propósito. A pesar de que él no entendía muchas de las cosas que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Hacer un barco, un barco, es un barco. ¿Para qué? Que flota. ¿Qué es flotar? Porque van a venir muchas aguas. ¿De dónde? ¿Entiendes? Y todo el mundo, vamos a ir a ver el fotuto este que está haciendo Noé para reírnos de él.
Y allá iban, cuá, 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 que va a caer, ¿qué? No es agua, va a salir, cuá, cuá. Y todos ellos burlándose, Noé firme en el Señor, contra viento y marea y cuanta toda poca vergüenza, para hacerle fiel al Señor. Maita Lucy, úseme el micrófono para que salga ahí grabado. El arca ese que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Que la tienen como de museo. Ah, sí, sí, Esa arca es sí, exactamente como las es dimensiones. en Kentucky. Las dimensiones son como están en la Biblia, sí. Kentucky, sí, es de esta gente que se llama Answers in Genesis. Y es un sitio, ¿verdad? Que, ¿sabes? Es una réplica del arca, espectacular. Me acuerdo que mi tío, por quien oramos, mi tío Orlando y mi tía Eva llegaron ahí. Espectacular, ¿ok? La intención de ellos es, pues, demostrar realmente cómo pudo ser factible todo esto que nos narra la Biblia. Y cuando tú lo miras, dices, sí, pudo. Claro que sucedió, ¿verdad? Este lanchón, ¿verdad? Que mandó a hacer el Señor. Así que, Dios, la historia de Noé también confirma que Dios siempre va a premiar con bendición la obediencia. Y la verdadera fe se demuestra obedeciendo. Persona que dice, yo tengo fe con mi mente. Muy bien. ¿Y dónde están los frutos de esa fe? ¿Ve? Porque piensan que todo es un conocimiento, digo yo, didáctico del Señor, conocimiento filosófico del Señor, un conocimiento mental. De hecho, así pueden muchos conocer la palabra. Hay unos eruditos que meten miedo en la forma en que ellos expulgan la palabra, pero la expulgan tanto que no encuentran al Señor a través de ella. Conocen la palabra, las letras, la lingüística, la semántica y la magnética y todo lo que pueden ustedes encontrar de la palabra físicamente ahí en el texto, pero no conocen al autor del texto. La fe de Noé, por el contrario, era completamente real. Él le creyó a Dios y le siguió creyendo a Dios hasta la última consecuencia. Amén. Así que, manera de pregunta, para ir ya pasando a la próxima porción, una pregunta: ¿cuándo has visto que las cosas van de mal en peor como resultado del pecado? Sí. Pues, ¿por dónde empezamos? El gobierno de este país. Por ahí vamos. La pandemia. Buah. Y las que vienen después de eso. ¿Qué más? La inmoralidad. Que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Ya usted ve? Y a través de, como hay muchas cosas concentradas, ¿verdad? Los últimos 15, 20 años, la intensidad de la creación de pocas vergüenzas ha ido en aumento. Usted dice, wow. Y todavía aún el Señor entiende que no se ha puesto tan basura como cuando estaba Noé. La destrucción de la familia. El materialismo. El Señor mismo Jesús dijo que iban a haber guerra y rumores de guerra. Pues hay guerra y rumores de guerra, pero aparentemente todavía no ha llegado al nivel suficiente. Amén. Así que todas las cosas van de mal en peor. La teoría de la evolución del mundo, que el mundo salió de unos elementos simples y se fue complicando solo, y fue de lo desordenado a lo ordenado, es una ridícula, porque todo es al revés, todo tiende a desordenarse. Todo tiende a desordenarse, nada se ordena solo. El único que ordena las cosas solo es el Señor. Sin embargo, el mundo persiste en decir que nosotros salimos de un desorden que se ordenó solo, y no solamente un desorden inteligente que se iba ordenando solo y mejorando las cosas según pasaba el tiempo. Esa es la cosa más absurda y más ridícula que uno haya podido entender. Y las grandes luminarias mentales de este mundo creen en una sandez como esa.
Porque ellos mismos, no sé si usted recuerda, ¿verdad? Dice, antes cuando usted contaba que alguien contaba un embuste, dice, ese embuste solamente se lo cree la gente a quien se lo cuentan. Pero este embuste es tan grande que el que se lo inventó se lo cree también. Usted sabe que dice que ese embuste es tan grande que no se lo cree ni él mismo, ¿de acuerdo? Pues aquí al revés sí se lo cree. Eso pasa. Y así seguirá las tonterías del mundo. ¿Por qué? Porque viendo la gloria de Dios, dice, no le glorificaron. Ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Por eso es que Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Así se pondrán las cosas al fin del tiempo. Ahí está Lucy. Que, ¿verdad? ¿Y cómo explicamos nuestra inteligencia si somos al azar? O sea que no tiene sentido. Exacto. Yo no entiendo cómo gente inteligente puede llegar a unas conclusiones que se caen de por sí. Por eso mismo, porque fíjese la diferencia. Hay gente brillante, mucho más inteligente que cualquiera de nosotros aquí, ¿verdad? Hay gente que son más torpes que nosotros que estamos aquí también, ¿sabe? Que vamos a decir que somos promedio. Pero que hay una mente brillante, las hay. Pero si te vas a Romanos 1, dice, ¿y por qué esas mentes brillantes no pueden dar con la verdad que está en la cara de ellos? ¿Verdad? Entonces, capítulo 1 de Romanos nos explica qué es lo que pasa. Dice, verso 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, como dice yo. Realmente, chacho, un ser tan brillante como yo, un genio. Empezaron a pensar ahí, dice, yo lo tengo ya todo descifrado, ¿verdad? ¿Verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, al no tener en cuenta la verdad de Dios, se le puso prieto el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ok? Entonces, hay una porción, verso 28, dice, y como ellos, verso 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, una mente falló el grado. Puerto Rico, colgado, fracasado, para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene toda la poca vergüenza que podemos pensar: fornicación, perversidad, avaricia, maldad y todo. ¿Viene de qué cosa? No porque sean brutos, como diríamos nosotros en Puerto Rico, sino porque más brillantes que sean, no tuvieron en cuenta a Dios. ¿En qué forma? Pues en todas formas, desde que Dios nos creó, con qué propósito, la verdad de Dios redactada, las cosas que son tan obvias, porque, hermano, ni la palabra del Señor, o sea, la palabra del Señor no es el único medio por el cual conocemos al Señor. Dice claro, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice el 20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, que mira esto, o sea, esto no salió solo. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que ve esto, dice, esto es obvio que esto fue creado ¿por quién? Pues la Biblia nos dice quién. Entonces, cuando una persona inteligente, y aún el que no es inteligente, va y se encausa con la verdad de Dios, pues aún los torpes, dice, el que ande por este camino, y la Biblia dice, nunca se desviará por más torpe que sea. Como quien dice, porque el que mantiene a uno en el camino no es uno, sino el mismo Señor. Amén. Así que, pensando y volviendo a Noé, ¿hay algo que te sorprende? ¿O qué te sorprende de la historia de Noé? Conociendo lo poquito que conocemos ahora, vamos a conocer un poco más ahora cuando vayamos a la lección. Úrsula. Sí, yo siempre que pensaba en la creación del arca por Noé, Ajá. pues me tenía como con duda de qué pasaría, cómo Noé, además de construir con sus hijos ese arca, iba a traer a todos esos animales, un macho y una hembra, que cómo sería posible. O sea que eso como que yo decía, algo tiene que haber una explicación, pero yo no sé. Y aquí leyéndolo, pues Dios guió a Dios los cada trajo. uno, Dios los trajo hasta Sí, sí. él.
Dios seleccionó y los que iban a entraron estar. con Noé Exacto. y su familia. Exactamente. juntos. Sí. Exactamente, así mismo es. Y la Biblia hace énfasis sobre los animales que casi uno piensa son pues terrestres, los animales marinos. Pues no hacía falta porque eso era lo más que iba a haber. Y los insectos, pues los insectos cogieron pon también. Dice, oye, pero ¿y qué pasó con los mosquitos? ¿Por qué no eliminó los mosquitos de una vez? Y las moscas. Pero allí estaban, hermano. El murciélago, pues también estaba allí. Todo lo que existe hoy, por lo menos lo que fundamentalmente existe hoy, existía en aquellos tiempos también. No necesariamente todo lo que estaba persistió hasta hoy. O sea que siempre están diciendo, oye, ¿qué pasó con los dinosaurios? Pues algunos descendientes de ellos, o sea, del mismo genes, de los lagartos y todas estas cosas, pues persisten hasta hoy. Pero las cosas gigantescas esas que usted ve, esos esqueletos, que el hueso del fémur es como así de ancho, así, parece un poste, eso dejó de existir en aquel tiempo, por designio del Señor. ¿Ok? Así que hay tantas cosas intensas que sucedieron en ese tiempo. Y era un tiempo intenso, yo creo, porque estaba todo polarizado. Allí no habían unos que eran medios y otros más allá, que era Noé y sus 7 familiares, y el resto estaban todos entregados a la maldad. Sí. El Señor se refiere que... El Leviatán. Ajá, ¿qué es eso? Sí, hay muchas teorías sobre ello, ¿verdad? Porque como no los describe con mucha precisión, pero hay gente que dice que podría ser un hipopótamo, pero dice que botaba fuego por la nariz, y después había otro que era que su cola la movía como un cedro. El behemoth, ese, sí, la bestia aquella gigantesca. Pueden ser, ¿verdad? Quizás refiriéndose, porque hay muchas cosas en el libro de Job que podían referirse a animales que ya no existían, que existieron y por tradición oral habían pasado a través de Noé, y los cuentos venían de aquella vez antes del diluvio, habían unos clases de aparatos que ya no hay hoy, posiblemente. O posiblemente sean pues cosas como ballenas, podrían ser algunos que dicen que podrían ser los pulpos gigantescos que hay en el mar también, porque hay muchos animales gigantescos todavía hoy, ¿verdad? De hecho, cuando yo había tomado nota para dar un repaso a los estudios de creacionismo, ¿verdad? En esos estudios hay una descripción que de una parte que nosotros vamos en detalle el Leviatán y el Behemoth, y unos cuantos animalotes de esos que aparecen descritos allí. ¿Ok? Así que, viendo esta introducción, ¿verdad? Vamos a ir directo a la partida del vídeo. ¿Ok? O sea, que esta vez salió directo, no tengo que estar dándole para atrás y para adelante. Yo creo que se apaga allí, es más mejor, ¿verdad? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas acerca de Noé? Quizás recuerdas la historia que leíste aquella vez en una Biblia para niños, con fotos de toda clase de animales en lo que parecía ser un barco bastante pequeño. Quizá en esas ilustraciones habían unas pocas nubes formadas en el cielo, y allí estaba Noé, con una gran sonrisa en su rostro, por causa del gran barco a sus espaldas. Esta historia es una de las historias más conocidas en la Biblia. Pero, ¿alguna vez has considerado realmente las implicaciones de lo que leemos en la Biblia acerca de esta historia? Este no es un recuerdo de un barco que simplemente flotaba apaciblemente con algunos animales que afortunadamente estaban a bordo y felices. Es la historia de una devastación y un juicio universal. Y para poder entender todo el contexto acerca de Noé en nuestras mentes, tenemos que comenzar entendiendo mejor los días en los que él vivió. Esos días pueden resumirse en una sola palabra: maldad.
Aparte de la Biblia, no tenemos fuentes adicionales que nos describan la sociedad y la cultura en la época de Noé. Pero lo que sí encontramos en la Biblia es suficiente. Desde el capítulo 6 al capítulo 9 de Génesis, se describe a la sociedad en los días de Noé de formas muy diferentes. Y cada una de ellas presenta una imagen de maldad. Por ejemplo, podemos observar la extraña historia descrita en Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Estos pocos versículos describen a un grupo de personas que la Biblia llama los hijos de Dios. Y ellos tomaban de otro grupo llamado las hijas de los hombres y las tomaban como esposas para producir un tercer grupo de personas llamadas los Nefilim. No sabemos exactamente lo que estos versículos significan. Y los eruditos debaten la identidad de los hijos de Dios y ciertamente no están de acuerdo acerca de la identidad del poderoso pueblo que ellos procrearon. La Biblia no considera necesario explicar todos los detalles, sino que usa esta narración como un preámbulo para lo que va a suceder. Ya que sin importar el origen de estas personas y quien quiera que hayan sido, este texto sirve para demostrar cuán perversa había llegado a ser la sociedad. Las cosas eran tan terribles que Dios decidió enviar un diluvio para borrar de la tierra a toda la humanidad pecadora. Considera otro ejemplo. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 describe toda la bondad de la creación de Dios. Pero luego, solo unos pocos capítulos después, el pecado había llenado el mundo de tal manera que la Biblia contiene descripciones como esta. Se describe a la gente como muy perversa, con cada pensamiento constantemente inclinado al mal. El pasaje usa un lenguaje muy vívido. La última frase del versículo dice literalmente, y cada intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. La palabra traducida intención o propósito es la misma que aparece en Isaías capítulo 29, versículo 16, para referirse a algo creado por el alfarero. De hecho, una forma de esta palabra aparece también en Génesis 2. En ese capítulo, la creatividad de Dios se describe como usando la imagen de un alfarero que trabaja su barro para darle forma humana. Así que a pesar de que Dios creó algo que era bueno, los seres humanos se entregaron a crear únicamente algo malo. La creatividad de la humanidad se presenta en un contraste drástico comparada a la de Dios. Cuando ponemos atención a estos detalles del lenguaje, la imagen es aún más clara. Cada pensamiento humano estaba enmarcado o formado por el mal. Pero la narración bíblica no termina aquí. En Génesis 6, versículos 11 al 13, la sociedad de Noé es descrita como corrupta y hasta literalmente arruinada. Es difícil imaginar algo mucho más deprimente. Aquello que era bueno y perfecto en todos los sentidos había sido arruinado. Y esa ruina de la tierra se asocia a la violencia de la época. En estos 3 versículos se usa 4 veces alguna forma de la palabra corrupto o ruina. La última instancia en el versículo 13 tiene un uso distintivo, ya que es la única vez que no describe al mundo, sino algo que Dios iba a hacer. Dios iba a arruinar aquello que había sido arruinado. Tal y como la gente había destruido la creación de Dios con su maldad, ahora Dios destruiría o arruinaría su creación. ¿Cómo entonces era la vida en los días de Noé? Era perversa, era violenta, estaba llena de maldad y ruina. Pero la oscuridad de esos días no es el fin de la historia, porque la oscuridad de ese tiempo sirve para contrastar lo que vemos en Noé. En medio de este mundo y esta sociedad perversa, se encontraba este hombre a quien la Biblia llama justo. Y tal como el lenguaje que describe la sociedad nos ayuda a visualizarla, el lenguaje también nos ayuda a entender mejor a Noé. Noé es descrito como justo, pero también sin defecto en medio de su generación. La frase sin defecto significa literalmente completo, entero, sólido o inocente.
La forma primaria en la que vemos su carácter es a través de su disposición para hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Y lo que Dios le pidió fue que construyera un arca. ¿Pero y qué de esta arca? Aquí nos enfrentamos a lo que nuestra mente imagina en contraste con lo que la Biblia describe. Empecemos observando el lenguaje bíblico. La palabra hebrea para arca se usa en Génesis, pero también se usa en Éxodo capítulo 2. En ese contexto se usa para describir la canasta en la que Moisés fue puesto por su madre. El significado básico es algo así como un baúl o una caja. Así que la imagen en nuestra mente es algo como un bote, aunque debemos ajustarla a algo que tiene más bien la forma de un féretro. Es útil entender que el propósito del arca no era tanto que navegara, sino simplemente que flotara. Total. De hecho, el único propósito del arca no era llegar a un lugar específico, sino a ayudar a que todo lo que estaba adentro sobreviviera. Era una caja, pero era una caja muy grande. La Biblia nos da las medidas del arca, con unidades llamadas codos. El arca debía medir 300 por 50 por 30. El codo hebreo medía aproximadamente 45 centímetros. Así que en base a este estándar, lo que tiene es una nave tan alta como un edificio de 4 pisos, de unos 23 metros de ancho y 137 metros de largo. Su capacidad sería igual a lo que llenaría 570 contenedores de ferrocarril. Dentro del arca había cuartos, y no sabemos cuánto ni de qué tamaño, pero es interesante que la palabra hebrea para estos compartimientos literalmente significa nidos. Estos nidos servirían para los animales, como corrales o rediles, para protegerlos y para mantenerlos separados. El arca tenía además 3 niveles. El texto hebreo no incluye la palabra nivel o la palabra piso, pero Dios literalmente instruyó a Noé a hacer primeros, segundos y terceros. Y esto explica claramente que habían pisos. Es probable que los seres vivos ocuparan el piso superior, ya que tendrían necesidad de luz y de aire. Los 2 niveles inferiores quizá fueron usados para almacenar comida y para almacenar provisiones. Ahora, más allá de estos detalles, es importante considerar cómo era la vida en el arca. Contrario a lo que vemos en los dibujos para niños, considera lo caótico que debió haber sido. Imagina la clase de sudor y de trabajo que tendría que invertirse en alimentar y en cuidar a todos los animales. Imagina la clase de olores que saldrían del interior de la nave con tantos seres vivos en un solo espacio. Cuando empiezas a imaginar esta escena, empiezas a comprender la razón por la cual la Biblia es tan específica al describir cada detalle del arca. No es para que sepamos exactamente la grandeza de su tamaño. Hay un propósito más profundo. La intención es comunicar que Dios es un Dios detallista. Él es el Dios de las cosas grandes como el diluvio, pero también es el Dios de las cosas pequeñas como el tipo de madera y el tipo de hebrea que Noé debía utilizar en el arca. Estos detalles nos ayudan a descubrir que el arca y el diluvio fueron realidades históricas. Pero mucho más importante, nos recuerdan que Dios no olvida ningún detalle. Él es cuidadoso. Él lo fue al describir la construcción del arca, lo es todavía al ordenar y guiar nuestras vidas el día de hoy. Amén. Ahí vamos, en nombre de Jesús. Pero es grande, era grande. Para que usted tenga una idea, usted sabe la calle donde está el aeropuerto de la base. Le llaman la calle de los hangares. Pues así de larga es la arca. Tengo una idea. Que tengo una idea. Entonces, ¿sabe los edificios que hay ahí, los bunkers esos que son de 3 pisos? Pero añade 1, 4 pisos. Y la anchura, o sea, para que usted tenga la idea del tamaño de ese aparato. Usted dirá, por eso necesitó 120 años, esos 4 varones para hacer el arca.
Hay personas que piensan que posiblemente él arrendó. Era todo a mano. Era todo a mano y hay gente que, algunos piensan que pudo haber contratado a personas de aquellos tiempos para ayudarle. No lo sabemos. Eso le añadiría más tristeza a la historia todavía, porque quizá algunos ayudaron a construir o a traer madera o algo y la verdad es que no. En algún sitio tuvo que él haber contratado a que traían toda aquella madera para hacer todo eso, ¿sabes? Por eso se tardó 120 años en hacer este cofre para que todo lo que estuviera adentro persistiera. ¿Amén? Así que, yendo a la biografía, antes de ir a la parte de la discusión del texto, el verso clave está en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando Dios le dice esto, Jehová le dice esto a Noé, habían pasado 120 años más. Y en 120 años más no había venido ningún otro justo sobre la tierra. Eran los mismos a la edad de 480 años de Noé, que cuando él tuvo 600 cuando comenzó el diluvio. Se nos da a nosotros también una perspectiva de por qué, aún ante tanta prédica del Evangelio y tanto testimonio del Evangelio viviente en nosotros, las personas como que no hacen caso. ¿Usted se ha fijado, verdad? Por eso tenemos que ser tan persistentes, porque la gracia de Dios, yo puedo argumentar que me gusta pensar que en estos tiempos, en los tiempos del fin, el Señor derrama más gracia también. Por eso cuando sobreabundó el pecado, abundó la gracia, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que eso quiere decir que el Señor es más paciente aún todavía en estos tiempos que en los tiempos de antes, lo cual es bueno. Amén. Pero eso nos da una perspectiva de el tiempo que pasó desde el tiempo donde Dios vio a Noé y su familia, y son los mismos al final de los 120 años. ¿Okay? El nombre Noé no se sabe exactamente, o sea, siempre que los nombres tenían un significado. Hoy a veces los nombres no tienen un significado, pero en los tiempos antiguos por lo general sí. Pero no se sabe exactamente porque es tan temprano, ¿verdad? El lenguaje, que es imposible. Pero la raíz del nombre tiende a equipararse con descansar, consolar o aliviar. ¿Okay? Basado en que el padre de Noé, Lamec, si no mal no recuerdo, cuando expresó que su hijo traería alivio de la maldición de Dios sobre la tierra. Como dice, este es el alivio. Y posiblemente al sonar Noé el nombre, dice, pues así que sucede en los significados. Dicen, pues Noé debe querer decir alivio, descanso, consuelo, liberación y todo ello, ¿verdad? Cualquiera de ellas. Así que Lamec era nieto de Matusalén. Matusalén murió en el año que vino el diluvio. No murió a causa del diluvio, murió en el año que vino el diluvio. ¿Ok? Así que por eso él no entró en el arca. Lo que se entiende por el contexto bíblico. ¿Ok? Así que para esos tiempos habían muchas personas bien viejas viviendo en paralelo. Si usted saca cuenta, y no me puse a sacarle exactamente, pero cuando usted viene a ver, cuando Matusalén estaba vivo, ¿ok? Estaban vivos la quinta y sexta generación de él. O sea que están los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos, le decían a la otra generación, y la otra yo no sé, tras chosnos será, pues él vio todo eso. Y estoy seguro no se sabía el nombre de más la mitad de ellos, pero estaban todos allí, imagínense, porque la gente vivía tanto tiempo que se perdía cuenta cuántos ancestros tenía. O sea, el tatara nieto tendría 800 tatarabuelos, que es imposible llevar el track de todos ellos, ¿verdad? O sea, para que usted vea cómo la cosa era en aquellos tiempos. Rosana. Que también Enoc era
el abuelo de quién era, de Noé, porque dice Enoc era el papá de Matusalén. Sí, exacto. O sea Enoc era bisabuelo entonces de Noé. Matusalén, Sí, exacto. sí. Sí, es que él se lo llevó el Señor sin morir. Sí, a porque Enoc. como era papá de Matusalén, y Matusalén era Exacto. abuelo, Y Matusalén entonces Enoc era bisabuelo de Noé. Lamec no era malo. Murió antes de Matusalén, exacto. Pero que él tenía un legado, Noé tenía un legado de su bisabuelo y de... No había legado, había que agradar a Dios a pulmón. Así era la cosa, ¿oyó? Noé vivió eventualmente 950 años, ¿verdad? Pero el más que vivió hasta ese entonces era Matusalén. De hecho, el nombre Matusela, Matushelach, que es lo que quiere decir, el nombre que transfiguramos Matusalén, quiere decir el que dispara. O sea, ¿que dispara qué? Pues el que dispara el diluvio. Pues cuando se murió él fue que vino el diluvio. Era como si fuera un timer. El timer era Matusalén. Toda esa descripción lo tenemos en los estudios de creacionismo. Hay una parte que habla de un estudio súper detallado sobre el diluvio, sobre todos estos detalles, que de hecho se lo podemos... Está grabado porque lo ofrecimos hace un tiempo, si usted lo interesa. Déjame ponerlo aquí. Yo le puedo enviar el enlace. Está en YouTube. El diluvio. ¿Ok? Muy bien. Así que no se sabe el nombre de la esposa de Noé. No se nos dice. Como el nombre de la esposa de Lot tampoco se sabe. ¿Ok? Pero más adelante los rabinos en su tradición se inventaron que se llamaba Naama. No sabemos, porque la Biblia no lo dice. Pero posiblemente una tradición oral sí la mantuvo Naama. ¿Ok? Pero en la Biblia no lo va a encontrar. Los hijos se llamaban Sem, Can o Cam. ¿Ok? Y Jafet. ¿Ok? Can o Ham también, ¿verdad? Pero a veces en la Biblia en inglés te ve ham como jamón. Así mismo. No, estos nacieron antes del diluvio. Todos. Estos son los que ayudaron a Noé a construir el arca. Todos nacieron después de que Noé cumpliera 500 años. O sea, cuando Dios le da la orden a Noé, lo que nos dice esto es que no tenía hijos, porque fue a los 400 años de edad, 480 años de edad. Los hijos los tuvo después. Y los hijos, pues son los que ayudaron a Noé, ¿verdad?, a construir el arca. Sí, tenían sus esposas. Los que entraron al arca fueron 8. De hecho, eso también lo menciona ¿era en Judas o primero o segundo de Pedro? Lo decía también. Sí, yo creo que Pedro, primero de Pedro, segundo de Pedro dice que en aquel tiempo se salvaron, es decir, 8 entraron en el arca. Noé, sus 3 hijos y las esposas de ellos. ¿Ok? Claro, y todos los animales otros que sabemos que entraron ahí. Muy bien. Así que el marco temporal es, para que usted tenga una idea, ¿verdad?, se sitúe en el tiempo. En el año más o menos 4000 antes de Cristo fue que fueron creados Adán y Eva. Pues 1050 años después encontramos a Noé. Y en el año 2350 antes de Cristo, o sea, hace 4350 años más o menos, es que ocurre el diluvio universal. ¿Okay? Después del diluvio, cuando vuelve y se implanta la humanidad, como los 100 años después, es que ocurre el evento de la Torre de Babel. Ya estaban otra vez haciendo las cosas incorrectas. Más adelante un poco es que ocurre la historia de Job. Y un poco más adelante por ahí, casi, ¿verdad?, contemporáneo, es que ocurre la historia de Abraham. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos un poquito más para acá, más reciente, después de ello, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob, y más o menos para ese tiempo, ¿verdad?, que estaban ocurriendo estas cosas de la vida de Abraham,
de Isaac, de Jacob. ¿Qué estaba sucediendo en otro sitio del mundo? ¿Ok? De hecho, hay un libro bien famoso que se llama este varón. El obispo Usher, se llamaba él. Él escribió las líneas de tiempo de la historia, según la Biblia. Es un libro clásico, bien elegante. En casa de una vez yo conseguí uno. Entonces él traza todos estos paralelos. O sea, está la historia bíblica, pero está la historia del resto del mundo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿En qué época? Entonces eso le da a entender a uno, cuando hablan aquella vez que si la edad de bronce, eso era, que si los chinos inventaron el papel, o inventaron la pólvora y todas esas cosas, y dicen, pues fue para este tiempo. Pues mire, salen los chinos también. Los chinos crearon el primer zoológico para aquel tiempo, ¿verdad? Era la 12ª dinastía de Egipto. ¿Okay? Entonces hay un código de ética médica en Mesopotamia para esos tipos. O sea, habían unos desarrollos de la humanidad, habían cosas que eran, ¿verdad? Después del diluvio, habían cosas que eran buenas. Sin embargo, optaban hacia la maldad grandemente. Los babilonios y los egipcios dividen los días en horas, minutos y segundos también. Ahí es que empiezan a dividirse el día, a contarse así las 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Pues ese concepto, usted viene a ver, tiene 4.000 años de viejo, ya como tal. Eso ocurría en ese tiempo, ¿verdad? Claro, no en el tiempo del diluvio, pero para que usted tenga la intención, ¿verdad? Un poquito más para acá. Y tiempos más nuevos, ¿verdad? Para que usted vaya viendo lo que pasa. Se introduce la rueda de alfarero, o sea, de hacer vasijas, ¿verdad? Año 1900 antes. Se tiene evidencia de los primeros barcos que tenían velas. Sé que los barcos anteriores eran todos de remo. Me parece que alguien inventó para ese tiempo lo de velas. Mar Egeo es el mar de Grecia. ¿Ok? Evidencia de lo que se llamaría después el teorema de Pitágoras, a nivel de matemáticas, geometría. Un poquito después de lo de Pitágoras es que venden a José a Egipto. Entonces usted le da, cuando vayamos al sexto patriarca, hoy estamos en el segundo, pues entre esta historia y la que vemos ahora, pues hay como 450 años de diferencia. Y ahí van ocurriendo los otros patriarcas. Ahí viene Abraham y los otros que vamos a ver también. Manita Lucy. Acuérdense, estos tiempos son antes de Cristo, ¿verdad? O sea que casi 4.000 años antes. Pero el Señor estaba como fuera de esas civilizaciones, ¿verdad? ¿Quién? El Señor como que no tenían, ellos no adoraban al Señor. Ninguna de esas civilizaciones. Claro, la Biblia es clara en que Él se les revela a todos, pero como vemos que la Biblia también nos dice que la inmensa mayoría de la gente optó por no tener en cuenta a Dios e inventar sus propias cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, muchas personas optaban por el culto a las criaturas, o el culto a otros hombres, o el culto a los astros, a la naturaleza, en lugar de darle culto, le dieron culto a las criaturas antes que a Dios. Y aún así tuvieron desarrollo. Sí. Pero entonces se le manifiesta a Abraham, ¿verdad? Se le manifiesta a Abraham y Abraham dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Como que hay un blanco ahí. ¿Verdad? Y va a hacer, la intención es hacer de ese pueblo, de la descendencia de Abraham, el pueblo que llevaría la verdad. No que la verdad no le hubiera sido revelada a todos otros, lo que pasa es que la gente no quería agradar al Señor. ¿Ok? Más adelante hay otra fecha que usted puede ver aquí con calma, ¿verdad? Más para acá, ¿verdad? Pero hace muchísimo tiempo todavía. La introducción de los caballos, las tablas de multiplicar, el catálogo de astronomía, donde estaban las estrellas y los planetas. ¿Okay? La teoría musical, ¿sabe? Hubo sí avances en la ciencia, en las artes y demás, excepto en el conocimiento de Dios. Para que usted vea. Así que a Noé, todos le conocemos por muchas cosas. El único en su generación que vivió una vida correcta según el Señor lo quería. ¿Okay? A pesar de que vivieron en esa época que era tan mala, ¿okay? Tan mala que
condujo a Dios a arrepentirse de haberlos creado, ¿ok? Él se mantuvo firme hasta que vino el diluvio y aún después del diluvio. Por tanto, Dios hizo un pacto con Noé. Un pacto es un acuerdo con Noé, ¿ok? Un trato con Noé. Me gusta más pacto porque trato es como si tú me das esto y yo te doy aquello. No, es un pacto con Noé para salvar su familia, para preservar las parejas de animales en el arca y para poder repoblar la tierra después del diluvio. ¿Okay? Así que eso fue una promesa. El pacto aquí es unilateral porque quien único podía cumplir y que el pacto pasara era Jehová Dios, que era el que tenía todo el poder. Noé se mantuvo fiel, pero el que hacía que las cosas pasaran era Jehová. ¿Amén? Así que ese pacto con Noé fue precisamente para preservar la humanidad y que volviera a comenzar. Así que cuando comenzó el diluvio ya Noé tenía 600 años. Dice que el relato bíblico dice que llovió, pero duro, por 40 días. Y que el agua, y no solamente eso, sino que se abrieron las fuentes de las aguas de la tierra, también de agua de la tierra, salió agua de abajo y agua de arriba. Y el agua cubrió toda la tierra y destruyó todos los seres vivos que no estaban en el arca, o sea, todo se ahogó. Después de 5 meses, se tardó 5 meses en bajar el agua. Las aguas del diluvio comenzaron a bajar, de modo que cara al 7º mes, el arca se asentó sobre el monte Ararat. Estos son unos montes que están en lo que hoy es Turquía, borde, ¿verdad? El borde con Armenia, por allá, aquellos lugares. Y no es un monte Ararat como tal, literalmente, son los montes Ararat, porque es una cadena de montañas. En una ocasión hace poco, no hace poco, hace muchos años, salió una noticia que desde arriba un avión había visto lo que se veía eran las ruinas del arca. Pero después cuando van y después había un litigio porque el gobierno de Turquía no quería dejar que entraran para allá y había una parte que quedaba más en, no sé si hay una república rusa que en aquel tiempo pegaba con eso, no quería dejar el acceso por allá, entonces hay una conspiración, decía la gente, pero la realidad es que no resultó ser nada, era como una parte natural que había en una... Pues el argumento es que pues ¿cuánto tiempo tiene esa arca allá? 4.300 años allí, cogiendo agua, sol y sereno. Lo más seguro eso debe estar despedazado hace tiempo. Y lo más seguro, o sea, toda esa madera que había allí, ¿tú te crees que esa gente le iban a dejar allí? ¿Había de dejar la madera ahí? O sea, las cosas estaban escasas para aquel tiempo. Estoy seguro esa madera, dijera, vamos a desmantelar esto aquí, vamos a hacer casas con ella. En lo que la cosa va progresando, porque no habían plantas ni nada, hermano, todavía la cosa estaba bien mala, de verdad, al principio. Así que lo más seguro es que desmantelaron el arca. Tenía que haber tablas ahí en esa arca, con velocidad, como uno dice. Así que pasaron más o menos 1 año dentro del arca. Para que tenga una idea, con el varón que nos estaba explicando en el vídeo, diría José, está fuerte eso, estar metido en esa arca, allí, con esos aromas dentro del arca, pues allí está. ¿Ah? Puesto que todos los demás seres humanos fueron destruidos en el diluvio, importante, los 3 hijos de Noé son los ancestros masculinos de todos los seres humanos hasta la actualidad, incluidos aquellos que más tarde, 100 años después, construirían la Torre de Babel, ¿te recuerdas? Ahora, después del diluvio, Noé adoró al Señor, construyó un altar, como sabemos, y sacrificó ofrendas quemadas, o sea, sacrificó holocaustos. Dios estableció así mismo un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris. Mi arco estableceré en las nubes. Y ese arco representa la promesa de nunca más maldecir la tierra por causa de la maldad humana, ni volverla a destruir con agua. ¿Qué quiere decir el arco? Hoy en día los sinvergüenzas han cogido el arco para simbolizar la poca vergüenza. Pero originalmente el arco significa eso. ¿Usted se ha dado cuenta que es que antes no había arco iris, antes del diluvio? Porque no había lluvia. ¿Está bien? Entonces usted sigue analizando y dice, no había lluvia.
Wow, entonces lo que pasó cambió una cosa aparatosa porque ahora sí hay lluvia. Usted vea como todo es, ¿verdad? Qué bonito que el Señor dice que cuando vea el arco iris se acordará de su pacto. Cada vez que Exactamente. vea el arco iris. Cada vez que veo mi arco en Que la cada nube vez me que yo veo acuerdo. un arco iris me acuerdo de eso. Exactamente. Así mismo es. Y si los arcoíris están hasta ahora, los arcoíris literales, pues quiere decir que la promesa del Señor todavía es válida. Amén. Él dijo que no destruiría más la tierra con fuego, lo cual, con agua, perdón, lo cual es real. Pero sí nos dice en la palabra que va a destruirla con fuego. Mismo Pedro decía que estos elementos ardiendo serán destruidos. Amén. Así que más adelante va a venir otra transición cuando el Señor venga. Amén. Y por último, Noé mostró en su vida, ¿verdad?, que el diluvio no había destruido la naturaleza pecaminosa, porque aún el mismo Noé hasta se embriagó. Más adelante, ¿verdad? Y se expuso vergonzosamente ante sus hijos. O sea, estaba desnudo allí, hendido, por así decirlo, como diríamos en Puerto Rico. ¿Ok? Todas estas cosas apuntaban a que iba a ser necesario que el Señor redimiera a la humanidad para pagar el pecado y para transformar el corazón de las personas. Amén. Y por eso es que eso se hace en la persona del Señor Jesucristo. O sea, Dios mismo, Jehová Dios, hecho hombre, hecho humano, Él pagó inocentemente por toda la maldad del hombre. Así que lo que ha querido hacer el Señor es que mediante la fe en Cristo usted pueda ser transformado en su corazón a la misma imagen del Señor. Amén. Eso no lo hacía el diluvio y eso no lo va a hacer la destrucción por fuego, ni eso lo va a hacer ningún susto ni ninguna terapia. Eso solamente lo hace el Señor Jesús. Esa es la diferencia precisamente entre religiosidad y salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver la porción bíblica y algunas preguntas. Génesis 6, 11 al 13. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Amén. ¿Quién dijo yo? Lorimar. Amén. 6, 11 al 13. Yo los tengo aquí también. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Ahí es cuando Dios decide y le comunica a Noé lo que va a hacer. ¿Ok? Era una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora durante esos días de Noé te hace ver la maldad y la corrupción de nuestro mundo actual? Ciertamente el Señor va a emitir un juicio sobre nuestros días también, así es que lo va a hacer. O sea, el asunto todavía aún no termina. Fíjense, y aún con Cristo Jesús, porque una vez yo escuché a una persona decir: oye, ¿y por qué el Señor no convirtió a todo el mundo a la cañona? O sea, a la fuerza, y transformó todo el mundo. Porque Él, en su soberanía y en su amor, el fundamento de todo ello es la propia decisión de uno. O sea, el amor no puede ser forzado. Nadie lo forzó a amarnos a nosotros. Nadie puede forzar a nadie a amar al Señor. Entonces, aquellos que de voluntad propia quieren amar al Señor, pues le van a obedecer, amén. Aquellos que aman a Cristo Jesús, han creído en Él, son salvos, amén. Por eso es que no se puede fingir ese amor como tal. Aún con Cristo Jesús, que da la opción de salvación y transformación a todo aquel que cree, aún así las cosas están cada día de mal en peor. ¿Y cómo te hace ver a Dios
esta comparación que tú haces entre ahora y el tiempo de Noé? Ponte en el lugar del Señor. Él puede venir cuando Él quiera, pero Él tiene Claro. paciencia para que las personas se salven. Amén. Y Él, Ciertamente. y él hace juicio porque él tiene que castigar el pecado de los Exactamente. que no se arrepienten. Y si tomamos en cuenta el tiempo que estábamos diciendo al principio, el tiempo que ha pasado del diluvio para acá es el tiempo de paciencia del Señor. 4.300 y pico de años lleva el Señor esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Amén. ¿Y de qué manera meditar sobre ese juicio de Dios nos puede ayudar a ver su misericordia con más claridad? Sobre el juicio de Dios me refiero al diluvio. ¿En qué forma usted ve la misericordia de Dios en el diluvio? Y todo lo que el Señor hizo en ese tiempo. Pues es que dejó a unas personas vivas. Y él tenía, yo creo que él tenía un plan, el plan Claro. de salvación. Claro, exactamente. Tenía un plan. Usted sabe que aún en los tiempos bíblicos, la Biblia dice que había un refrán en Israel que decía, los padres se comieron las uvas agrias y la dentera le dio a los hijos. Como quien dice, como los padres eran unos bandidos, los hijos las pagan. La realidad es que siempre hay unas consecuencias, ¿verdad? Más adelante, pero no es así que el pecado que uno paga por el pecado ajeno, en términos de uno dar cuenta por el pecado de otros. No es la realidad. La Biblia dice que cada cual pagará por su pecado, decía el Señor. Así que eso se cumple cuando el Señor, en lugar de haber destruido a todos, y que en esos todos se hubiera ido enredado Noé con su familia, Él decidió preservar la vida de aquellos que eran justos. Hoy día, el Señor se proveyó un arca también. El arca es el Señor Jesús. Cuando Él decía, yo soy la puerta de las ovejas, dice, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Amén. En aquellos tiempos, el que entró por la puerta, porque el que quiso pudo haber entrado por la puerta, hasta el momento en que Jehová, dice, cerró la puerta del arca. Y no dice literalmente que Jehová cerró la puerta, o sea, como que dice, si Jehová la cerró, ¿quién la va a abrir? Pues el mismo Jehová al final del año, aquel que pasó. O sea, el que quiso, se pudo salvar. El que hubiera creído en la advertencia de Noé se pudo haber salvado, pero nadie quiso. Hoy día, el que quiere creer en Cristo se puede salvar, pero el que no cree no se puede salvar. Así que el arca de salvación en aquel entonces es una, el arca de salvación hoy es el Señor Jesús. Amén. Sí, Marita Luz. Ahí está. Que yo leí un libro de David Gooding, él murió, es un siervo del Señor, y él decía que él escogió a ese pueblo en particular, pero lo estuvo disciplinando, Ujú. lo tuvo que disciplinar porque cuando llegara nuestro Señor, la sociedad tenía que ser monoteísta. Y por eso él insistía tanto en la idolatría, que eso, o sea, él machacaba eso todo el tiempo, eso era un pecado grande. Claro, y esa es la Todavía lo tendencia de la humanidad. Ajá. Creerle a cualquier cosa menos al Dios verdadero, exactamente. Pues cuando llegó el Señor, no había exactamente idolatría, sí había unos fariseos y unos saduceos, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, Sí, sí, dentro del pueblo sí, de Dios. pero sí se creía en un solo Dios. En aquel entonces, porque los que habían persistido en aquel tiempo, hablando del pueblo de Israel, cuando Cristo vino por vez primera, la tradición de los rabíes en aquel tiempo, porque ya la religión judía no era basada en el poder de los sacerdotes y la influencia de los sacerdotes, era más bien basada en la
la influencia de los escribas y de los fariseos. Los fariseos eran los que, a veces uno habla mucho de todo el fuerte que el Señor le daba a los fariseos, pero era por su hipocresía. Pero muchas cosas correctas que hacían los fariseos era que ellos persistían, en algunas maneras erróneamente, el apego a la palabra del Señor y la proclamación de que solamente había un Dios verdadero. En eso ellos estaban correctos. Lo que estaba incorrecto de ellos era su hipocresía, la forma en que ellos decían agradar a Dios, cuando en realidad no lo estaban agradando a ellos mismos. Pero una influencia buena que esos fariseos y escribas y los rabíes, los maestros de la palabra, habían tenido por varios cientos de años para el tiempo que llegó el Señor, era eso mismo. En cierta forma, pues, directamente habían preparado el camino para cuando viniera el Señor. Digo yo, por lo general el pueblo, pero dentro del pueblo estaban el montón que no creían en nada, ¿verdad? Por lo general. Y las naciones de alrededor, pues, tenían tantas y cuantas dioses, ídolos y todas esas cosas, pero por lo menos Israel en aquel entonces se había preservado razonablemente, ¿verdad? A pesar de que la Biblia nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, con tal y decir que eran siervos de Jehová. Es muy cierto. Ahora bien, si vamos a Génesis 6, 14 al 18, otro hermanito o hermanita que me lo lea bien fuerte, amén. Génesis 6, 14 al 18. ¿Quién quiere leerlo? Está acá también, yo lo tengo acá. Manito Héctor, 6, 14 al 18. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el área y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Muchas gracias, manito Héctor. Vamos a unas preguntas. ¿Qué manifestó Dios, qué manifestó Noé más bien, cuando decidió obedecer a Dios? Confianza, amor hacia Dios, fe en el Señor. Exacto, exactamente. Muy cierto. ¿Y qué diferencia ve usted la obediencia a Dios hoy versus lo que fue en los tiempos de Noé? O sea, ahora tenemos el Espíritu Santo, pero cuando era Noé, era como decir, creer a ciegas, por decir así, no sé cómo explicar, lo que tengo en la mente, cómo explicarlo, de que sin el Espíritu Santo, ¿cómo es? No sé, porque va a sonar como que estoy diciendo que la fe de Noé sí es fe verdadera y nosotros que tenemos el Espíritu Santo no es eso, pero era más fuerte, era más difícil, entiendo yo, más difícil. Era más retante, claro. Más retante, exacto, el obedecer a Dios en los tiempos de Noé, que ahora tenemos nuestros
nuestros retos como quiera, pero tenemos la bendición del Espíritu Santo en nosotros cuando creemos al Señor. Amén. Había una situación adversa en aquel tiempo también. Hoy día usted puede nombrar a bastantes personas que le pueden ser de apoyo en la fe, hermanos suyos. Pero en aquellos tiempos el pobre Noé tenía solamente a 7 personas más. Digo, cuando el Señor lo llamó no tenía más que a su esposita nada más, el resto de los hijos no los había tenido todavía. Para que usted vea lo precaria que estaba la cosa. Era por palabra, era tradición oral por lo general, exactamente. Exacto. Le habló y le creyó a Dios. Así mismo. Miren, en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, había un montón de cosas que no se veían, o sea que él no podía relacionarse con ellas. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso Noé, el justo, varón perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, nos dice la palabra del Señor, amén. Así que Noé le creyó al Señor en un montón de cosas que él no entendía. Diluvio. Ok, recordé que el Señor me dijo que iba a venir un diluvio. Yo, cuando lo vea, dice, cuando lo vea voy a saber lo que es. Pero ahora mismo no sé lo que es. El bote que iba a hacer, tampoco se sabía lo que era. ¿Con quién iba a hacer el bote él? Si no tenía ni hijos para ayudarlo. O sea, todo eso el Señor lo fue proveyendo en su momento. Entonces, si usted va al verso 18, que leyó el hermano Héctor, Génesis 6, que dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cómo se relacionan las dos promesas? ¿Ok? De ese verso 18 con el resto de la humanidad y la creación más allá de la familia de Noé, donde dice, estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cómo usted puede? Amén. Venimos de la familia de Noé, ciertamente. Amén. Como quiera que sea. O sea que ese pacto de ese entonces aplica a nosotros hoy. Porque todos los que, ¿verdad? Lo que dice aquí, ¿quiénes van a entrar en el arca que es Cristo Jesús? Los que han creído en Cristo Jesús por fe. Y eso es parte, ¿verdad?, del pacto que hizo el Señor con nosotros, que en lugar de escribir su ley en tablas de piedra, lo escribiría en nuestro corazón. Amén. Y a través de Cristo Jesús serían benditas todas las naciones. Amén. Eso se lo prometió eventualmente a Abraham, descendiente de Noé. Y todo eso se cumple en Cristo Jesús. Amén. El que se quiere salvar, se salva, hermano. En los días de Noé y en los días de nosotros hoy. Y de la misma forma, el que no se quiere salvar, el que se quiere perder, se pierde. Sí, yo tengo otro comentario. Sí. Y es que cuando iniciamos con Génesis al principio, ¿verdad?, vimos que Dios creó algo perfecto. Hasta el hombre fue perfecto para estar en vivir y convivir en esa perfección. Todo iba a ser perfecto. Sí. Y ahora estoy viendo que Dios no va a dejar nada quieto hasta que estemos en la nueva tierra que Él va a hacer, ¿verdad? Sí. Que está haciendo ahora mismo el lugar para nosotros, los salvos. No va a estar tranquilo hasta que extermine todo el pecado que hay en la tierra y podamos estar
en su gloria, que viene siendo como el paraíso primero, será el paraíso final para aquellos que como Noé creyeron y obedecieron. Exactamente. Muy cierto, así como dice la hermanita Úrsula. Ese paralelo existe entre lo que en aquel tiempo ocurrió y lo que va a ocurrir hoy también. Hermanita Lucy. Ahí está. Sí, bueno, para que se oiga bien. ¿Verdad que la Biblia dice que escribió su ley en los corazones, ¿verdad? Yo me pregunto, además, ¿verdad? De cuando nosotros creemos en el Señor, que cambiamos, entonces el Señor como que escribe esa ley más fuerte en nuestros corazones. Claro. Pero también la gente ¿verdad? Después del diluvio, ellos sabían lo que era malo y lo que era bueno. A eso también se refiere eso de que escribió su ley en los corazones. Porque en los tiempos antiguos, o sea, es cierto lo que usted dice, que precisamente ese conocimiento del bien y del mal ya persistía en todo el mundo. O sea, el que quería hacer el bien lo podría hacer, el que quería obedecer a Dios lo podría hacer. Ahora, lo que sucede es que ¿dónde podría el hombre conocer lo que era correcto y lo que era incorrecto? ¿Verdad? Porque no es que todo el mundo nacía programado con lo bueno y lo malo. Había una tendencia hacia lo malo. Pero se necesitaba una referencia para saber qué era lo que a Dios le agradaba versus lo que no le agradaba. Pues en los tiempos antiguos, pues esa es una tradición que pasaba, ¿verdad? Puede darle mute al penúltimo micrófono, Josué, ¿oíste? El que está al lado del que dice gris, dale mute a ese, que ese es el de la computadora, para que los sonidos no salgan para acá, ya está. Que a veces se queda ahí, nos llega un mensaje, bla, bla. Entonces, antes tenían que ir a la tradición oral, era pasado de boca a boca. Después se escribió la ley, se escribió, desde que Dios la redactó en el monte Sinaí, se escribió y todo eso se copió. Entonces la ley estaba escrita, pero lo que quiere decir el Señor después más adelante es que la situación nuestra hoy es que cuando usted viene a Cristo Jesús, Él viene a vivir mediante su Espíritu en usted. Y entonces ya la palabra no está solamente escrita, sino que está grabada y, por así decir, quemada en la conciencia de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el corazón. Hoy día, nosotros somos más bendecidos que lo que las personas de aquel entonces estaban. De hecho, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno compara. Personas, por eso es que hay personas que van y le echan tierra a Pedro. Pedro estaba en una situación donde el Espíritu Santo no estaba en él, en aquel entonces, en el tiempo que ocurrían estas cosas. Y Noé, ¿de quién se agarraba Noé? ¿Verdad? No había ni ley escrita en el tiempo de Noé. O sea, era algo extraordinario el que un varón y su familia amaran al Señor de la forma que lo amaran. Tan es así, ¿verdad?, que todo esto se menciona aquí en aquellos que nos dieron ejemplo en la fe. Habla de Enoc, bisabuelo de Noé, después habla de Noé, después hablará de Abraham, y todos ellos dando ejemplos de lo que precisamente fue agradar a Dios en unos tiempos donde la cosa y la situación y la forma en que Dios se había revelado era incompleta todavía para aquel entonces, ¿verdad? Porque no había sido revelado el Señor Jesús. Así que hoy día, literalmente, el que no quiere hacer caso de lo que dice la palabra está yendo en contra de tanta evidencia y tanta gracia de Dios y tanta obra del Espíritu Santo para que le conozcan. Eso no quiere decir que no se vayan a salvar, eso quiere decir que hay que seguir persistiendo, porque el Señor ciertamente en estos tiempos ha demostrado más gracia que aún en los tiempos antiguos. Por eso es que cuando abundó más pecado, como ahora, pues la gracia de Dios abundó también, porque el Señor lo que quiere es que todo el mundo se salve. Amén. Maíta Rosana. La historia de Noé me trae mucho al
pues al presente y futuro, porque dice que como en los días de Noé va a ser el regreso del Señor, Amén. porque también dice en Mateo 24, como estábamos viendo el domingo, creo que fue, que dice que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. Y entonces eso me hace pensar que va a ser que nosotros o los que sigan después de nosotros, ¿verdad? No sabemos. Vamos a pasar por un tiempo bien difícil en que la humanidad va a estar con mucha violencia y mucha, pues todo va a estar bien malo. Así es. Y que nosotros tenemos que coger el ejemplo de Noé, que él estaba en medio de todo eso, pero le servía al Señor. Exactamente. En todo en medio de esa maraña que había, de toda esa contradicción y de toda esa burla y toda esa persecución, porque a veces uno no menciona la persecución, pero imagínate la persecución que tenía ese varón y toda esa familia allí. ¿Dónde los hijos de Noé habrán conseguido esas nueras? Eran literalmente una entre 100 millones. ¿Ah? Así es. Mire, Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso nos da una idea que se refiere como en los días de Noé, como dice el verso 37. Mucho se enfriará, exacto. Fíjese algo que no es igual entre el diluvio y el tiempo del fin ahora. Verso 36 de Mateo 24 dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero en los tiempos de Noé, el arca estaba hecha con la puerta abierta. Allí se sabía, y está ready, pero nadie quiso entrar. Ahora, cuando Cristo venga, va a venir de cantazo. Por eso es que dice, la que es paralelo entre la venida de Cristo y el diluvio es que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y muchos les pasará como ahora también. Así mismo, pero en estos tiempos. Ahora bien, vamos a la última porción, aquí en Génesis 7, ¿verdad? ¿Algún hermanito valiente quiere Génesis 7, 7 al 14? ¿Algún hermanito valiente que quiera leer esa porción? Hermanita Rosana, amén. 7 al 14. Amén. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Amén. Ahí nos da en resumen todo lo que sucedió cuando entraron entonces al arca. De los animales que entraron, unos limpios y los otros no limpios. Esto obviamente se refiere a lo que eventualmente Dios determinaría, animales, ¿verdad? Limpios, animales inmundos, ¿verdad? Esa descripción estaría más adelante en la ley. ¿Ok? Dice que después que estuvieron, ¿verdad?, ya en la preparación, dice, ese 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra en el año 600 de la vida de Noé.
¿Ok? Las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, o sea, de abajo y de arriba, y llovió, como vimos, 40 días y 40 noches. Ese día séptimo entraron en el arca, ¿ok? Todos ellos. Y entonces, de ver dónde está. Y los que vinieron, verso 16, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Muchas ilustraciones que vemos del arca ya empezando a llover, vemos la gente trepándose por la parte afuera. Yo no estoy seguro si eso ocurrió, pero yo estoy seguro que algo similar. Noé, abre Noé, que ahora sí. Pero la arca tenía una puerta y una ventana. La ventana estaba bien arriba. La ventana estaba puesta para abrirse cuando ya hubiera dejado de llover. Al principio eso estaba sellado completo, como si fuera una botella, para evitar que el agua se le metiera. Pues como decía el varón en el video, eso no era un crucero. ¿Okay? Eso era una balsa para flotar, para donde se la llevara el agua. La cuestión era que no se hundiera ni se le metiera agua. Y el Señor le cerró la puerta. Bendito sea el Señor. Vamos a unas preguntas, hermano. ¿Qué significa para ti el que Dios cumple su palabra, tanto para misericordia como para juicio? Cuando pensamos, Dios hizo todo esto en el diluvio, lo hizo por misericordia. ¿A quién? A Noé, exacto. Él le extendió su misericordia a toda la humanidad, pero la humanidad no quiso. Los que aceptaron su misericordia se salvaron. Pero entonces derramó su juicio sobre el resto también. Eso me dice a mí que cuando la Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así también cuando venga el Señor va a haber misericordia y va a haber juicio también en los tiempos cuando el Señor ya llegue. ¿Qué nos enseña esta verdad sobre el carácter de Dios? Si pensamos, Dios es amor. Y vemos misericordia y juicio. ¿Cómo es el misericordia y juicio compatible con el amor? Que Dios es un Dios justo. O sea, que amor no implica no atender a aquellas cosas que merecen que con justicia se atiendan. Porque creo que pasa que el mundo le gusta un amor bien especial, amor. Es como que lo que el mundo entiende por amor de parte de Dios es Dios hacerse de la vista larga con la gente. Pero fíjese que a nadie le conviene el que Dios haga de la vista larga con ellos. Si se hubiera hecho de la vista larga, entonces nunca hubiera enviado a Cristo Jesús a morir por nosotros. Pero las personas lo que quieren es que ellos seguir haciendo todas las malas decisiones, las que empezaron de Adán para acá, y que Dios les resuelva las consecuencias de ello. Entonces el mundo entiende eso por amor. Y de hecho entienden que la función de la iglesia es expresar ese amor. El amor de haz todo lo que a Dios no le agrada y nosotros la iglesia te lo va a aprobar y te va a dar esperanza. Sí, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que en Cristo puedes romper con el círculo vicioso de estar sirviendo al pecado, de estar atado al pecado. Pero el camino de Dios nunca ha sido, haz todo lo que tú quieras y el Señor te va a perdonar todo ello, y sigue pecando y el Señor te sigue perdonando. Ese es el mismo argumento que hace Pablo acá en Romanos, precisamente, porque siempre ha habido gente que piensa así. Romanos 6:1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque decía, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues mientras más malandrín,
y demonio yo sea, pues más bueno va a ser el Señor. Pues yo voy a ser bien malo para que Él sea bien bueno conmigo. ¡Qué genio soy! Y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Pero la humanidad se queda dando vueltas en el verso 1, porque no quiere entender, como dice Romanos 1, no quiere entender la gracia de Dios. Amén. Mucha gente le parece duro que el Señor, como dicen los americanos, calling the shots, como que dice, el Señor es el que dictamina las cosas. Entonces hay muchos que tienen problemas con eso. Pues el Señor le dice, pues si tú quieres decidir por ti mismo, pues go ahead. Eso es precisamente lo que dice Romanos 1. Decidieron no tener en cuenta a Dios porque no quieren obedecer ni someterse a Dios. Su corazón rebelde quiere hacer las cosas como quiere. Pero usted sabe lo que le va a pasar. Mire lo que le pasó a toda esta gente en el tiempo de Noé y lo que le va a pasar a la gente en estos tiempos. Por eso es que tenemos que ser sometidos al Señor. Por eso es que la característica principal de aquellos que obedecen al Señor es que están sometidos, están humillados delante del Señor para poderle servir diariamente. Maita. Y nadie que ame al Señor quiere pecar contra Él. Exacto. En lo Eso, contrario. no vamos a perseverar en el absurdo. pecado. Hemos muerto del pecado. Ya el Señor rompió ese círculo vicioso, ese ciclo de pecado y muerte y condenación y catástrofe. El Señor dijo, todo esto termina con Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el llamado que Él le hace a la humanidad. Por eso es que lleva más tiempo llamando del diluvio para acá que antes del diluvio, dando chance de que todo el mundo se arrepienta. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a aplicar el texto. Ya vimos en general. Recuerde que como usted ve, no es que hemos ido verso por verso de los capítulos 6, 7 y 8, porque se nos hace imposible. Esa es la idea de que de antemano yo le voy a decir, mire, cuando vayamos de hecho, creo que está escrito, no sé si está escrito, pero si no yo se lo doy por el chat, los capítulos que abarca el próximo estudio, para que usted los pueda ir leyendo de antemano, ¿verdad? Pero ¿qué vimos hoy? En medio de toda la maldad esa que estaba en la tierra, Dios se fijó en Noé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se fijó en Noé? Porque era un hombre justo e irreprensible que buscaba agradar a Dios y caminar con Él. Hay un paralelo. Entre toda la gente de la tierra, Dios se fija en sus hijos. ¿Okay? Los que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Él tiene un plan para ellos. Amén. Dice que Él se va a casar con ellos en la boda del Cordero. Amén. Que los va a preparar para que sean santos y sin mancha delante de Él. Me dice que ya los tiene ahí seteados, como diríamos, ¿verdad? Dios le compartió a Noé su plan de poner fin a todo ser sobre la tierra, con excepción de él y su familia. Yo estoy seguro que como pasa con todas las personas con temor de Dios, nunca pasaría por su mente. Dice, sí, yo sé por dónde va el Señor. A lo último, Él me va a decir que yo no estoy en esa lista. Yo estoy seguro que Él dirá, ay, lo que nos va a pasar a nosotros. Ay, nosotros vivimos aquí, entre todo este mundo que está podrido. Qué mal nos va a ir. Y al final le dice, pero a ti y a tu familia yo los preservaré. Y Él dirá, ay, qué bueno es el Señor. Porque como estábamos diciendo ayer, ¿verdad? El santo, antier estaba predicando José Luis, decía que el que se santifica en cualquier resbalón que tenga se siente sucio completo. Yo sé que José Luis lo explicó más fino que lo hubiera explicado yo. Entonces, ahí vi una mejoría, ¿verdad? La generación. Yo, en mis palabras, hubiera dicho, eso es como cuando usted no se ha bañado en 7 días. Que usted tiene que caminar así. Porque si hace así, sale la peste. Entonces, usted a los 7 días, alguien le dice, ¡oh, qué peste! Y usted dice, a mí no me da.
¿Qué peste tú dices? A mí no me da. Porque como lleva 7 días con ella, pues ya se acostumbró. Pero si le dan un baño completo, de arriba abajo, de punta a punta, un baño de manguera de eso, y te sale perfumadito, y usted pasa por allá y la más mínima peste dice, ¡fu! ¡Qué peste! Y la gente dice, ¿dónde? A mí no me da. Sí, a mí me da, porque es que cualquier cosita, ahora cualquier cosita, yo la siento, pero antes no. Y eso precisamente es lo que pasa con el pecado. En el caso de Noé, él nunca hubiera argumentado delante de Jehová que él era intachable. Eso lo determinaba Dios mismo. Y por eso le extendió la promesa a él y no a los demás. ¿Amén? Así que por eso es que le pidió a Noé, el único justo y su familia, que construyera el arca. ¿Ok? La embarcación donde se salvaría él y el resto de los animales. Los animales no tenían culpa de nada, de la maldad del hombre. Amén. Los animales eran responsabilidad del hombre, de cuidar de ellos. Así que Noé literalmente cuidó de esos animales y su familia, ¿verdad? Durante toda esa trayectoria. Por la fe, como dice Hebreos que leímos, ¿verdad? Noé confió en Dios y pasó los siguientes 120 años construyendo el arca. Durante ese periodo Dios le dio 120 años de oportunidad al hombre. A ver dónde lo dice literalmente. No contenderá, míralo, 6:3 de Génesis. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ok? Eso no es que la gente van a durar 120 años de edad, es que desde el día que él decidió esto hasta cuando lo iba a ejecutar, iban a haber 120 años. Sin embargo, tristemente, el mundo rechazó el testimonio de Noé. ¿Qué paralelo podemos ver con la situación de hoy? La inmensa mayoría rechazarán el mensaje de la palabra. Eso nos dice mucho también. No quiere decir que no vayan a haber avivamientos, o sea, un avivamiento siendo gente convirtiéndose por docenas. Ciertamente el Señor lo puede hacer. Pero es rarísimo que esas cosas ocurran. Típicamente personas se van salvando por la gracia de Dios aquí y allá, aquí y allá. Pero el Señor nunca ha sido de grupetes en un estadio haciendo olas porque están cantando coritos. No, nunca ha sido así. Si fuera así, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Estamos haciendo poca vergüenza aquí, estamos haciendo algo incorrecto, no estamos aquí bendiciendo, adorando a Dios, escudriñando su palabra. Entonces, ¿por qué no hay una fila que llega hasta Mayagüez aquí que no pudieron entrar? ¿Ah? Porque, chequéese, usted no está loco. Bueno, está loco porque usted creyó en Cristo. Eso dice la locura de la predicación. Dice, serán salvos por la locura de la predicación. Amén, por ese lado sí. Pero en el sentido de que diga, mira, aquí tenemos que ir todos para Capestrano porque estamos nosotros creyendo en una falacia, entonces en un gofio. No, aquí estamos creyendo en la palabra del Señor, en el Cristo Jesús que nos ha salvado, amén. Y lo constatamos porque lo vemos real en nuestra vida. Pues, ¿y la fila dónde está? Sin embargo, dice la palabra que se amontonará un montón de maestros conforme a lo que la gente quiere escuchar, a los propios deseos, las concupiscencias. Claro. Entonces allá, pues, ya te ve, la gente, como dice el Señor Jesús, en los tiempos del fin será como en los tiempos de Noé. La gente anda despreocupada, haciendo lo que quiera, haciendo lo que le da la gana. Pues, cuando hay un mensaje que es como a ellos le da la gana, pues entonces sí. Por eso es que tenemos nosotros que batallar. Si a uno le parece que estamos remando en contra de la corriente, precisamente, pues Noé remó en contra de la corriente super heavy también. Y no piense que la cosa después del diluvio estuvo todo, ¿verdad?, pan y manteles, como uno diría. Todavía él tuvo que persistir después del diluvio 350 años más. Y tú seguro que vio la poca vergüenza de la Torre de Babel y 20 otras cosas más. Dice, pero esta gente no aprende. Amén. Y él permaneció firme, ¿verdad?, el resto de sus días. Pues mire, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
Ya la semana que viene vamos a ir a otra. Nos queda una preguntita más. Sí, mira. ¿Qué mensaje tiene para nosotros hoy el relato de Noé con respecto a la obediencia? Amén. Él fue, exactamente, él recibió la bendición cuando fue obediente. Tan claro como eso. ¿Y qué mensaje tiene para nosotros la historia sobre la gravedad del pecado? Le costó la vida literalmente a la humanidad. Se perdieron eternamente por el pecado. Otra cosa es que Dios no se hace de la vista larga con el pecado, aunque a la gente le parezca que por un tiempo sí. Exactamente. ¿Y qué habla sobre la misericordia de Dios? Porque sí, hay misericordia de Dios. Exacto. Dios dice, yo tendré misericordia. ¿Sabes de quién yo voy a tener misericordia? Del que tenga misericordia. Él mismo lo dice. ¿Verdad? Pero qué bueno que ha querido tener misericordia con todos. Amén. Y hace misericordia a millares. Así mismo se presentó delante de Moisés, cuando estaba allá en el Sinaí. Jehová, 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 grande en misericordia, lento para la ira, que hace misericordia a millares de los que creen en su nombre, dice. Y que persigue la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese era su como dice, el business card. Que él le enseñó, ese es el business card que él le enseñó a Moisés. Este soy yo. Se lo resumió exactamente, porque así mismo es. Qué bueno, ahí en todo esa aseveración es que se ve que Él es justo y que es misericordioso a la misma vez. Amén. La importancia, ¿y qué acerca de la importancia de guardar y cultivar nuestros corazones y los corazones de nuestros familiares? Bueno, me pongo a pensar en los hijos de Noé, su esposa y sus nueras. ¿Verdad? O sea, Noé no tenía hijos cuando Dios lo llamó. Esos hijos pudieron haber salido títeres, los tres. Ahí vemos contemplando, ¿verdad?, la gracia de Dios, pero también a la misma vez la persistencia de Noé en enseñarle el camino correcto. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahí vamos. Ahí vamos con Noé y sus hijos y su familia. ¿Y qué tipo de confianza debe haber tenido Noé en Dios para practicar este tipo de obediencia? ¿Ah? Absoluta. O sea que él no contaba con más nadie. Se mantuvo firme con el Señor todo el tiempo. Pero era la única forma. Y no antes, es la única forma hoy también. Amén. Así que hay que creerle al Señor. Más adelante va a venir Abraham y dice, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahora pensando para que usted se la lleve, ¿verdad?, en pensamiento para su casa, ¿cómo ese tipo de confianza, la confianza que tenía Noé en Jehová, puede cambiar la forma en que usted vive? A veces uno de momento dice, ay, que somos sinceros con esto. ¿De verdad Dios podrá hacer esto que yo le estoy pidiendo? Pues mire todo lo que hizo Dios. Fíjese esto también. Yo me puse a pensar esto el otro día. Dije, es verdad que los animales necesitaban espacio. Pero si usted se fija, Dios mandó a hacer todo ese transatlántico para 8 personas. Y dice, wow, todo ese trabajo, tanto tiempo, le salvaran 8. Pues sí, porque el Señor, para todo aquel que quiere salvarse, el Señor le provee para salvarse. ¿Amén? Eso uno puede decir,
Si son bien poquitos los que se salvan en Cristo, ¿Cristo hubiera muerto por ellos todavía? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Por eso dice, le preguntaban a los discípulos, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces el Señor hace aquella aclaración sobre la puerta estrecha. Entonces él decía, y entonces, decían ellos, ¿quién se va a salvar? Dirían en puertorriqueño, no se salva nadie entonces. Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, porque dando a entender de que la gente no se salva por su propia cuenta, la gente se salva porque Dios lo salva, por la fe. Amén. Manita Rosana. Amén, también. Exacto. Exacto. Él tenía todo su plan, todo ese plan él lo tenía. Él sabía que no solamente lo de Adán, sino eventualmente el diluvio de Noé. Y todo ello iba a ocurrir más tarde también. Eso da parte de su plan. A través de todo ello, usted lo que puede ver es la misericordia de Dios. Amén. Actuando en pro de la humanidad. Amén, hermanito. Pues ahí vamos. Ahora sí acabamos. Sí. Sí. Para el templo, sí. Así mismo es. Así mismo es. Para el templo. Entonces también hay un plano para la Nueva Jerusalén, que tiene las dimensiones por allá, que es una cosa que, si usted recuerda, ¿verdad?, que era como una tercera parte del área de los Estados Unidos de grande. Una ciudad para que los santos vivan en ella. Esa es la Nueva Jerusalén. De todo ello, ¿verdad?, todas esas cosas, el Señor siempre ha tenido su plan, amén, como usted dice, para salvar, para adorar y para vivir por la eternidad también, las tres cosas. Muy cierto. Pues sí, la semana que viene sí le puse los capítulos, Génesis 15 al 21. Manito Josué va a traer este estudio, el estudio número 3. Abraham, el hombre que siguió a Dios. Amén. Así que, semana que viene, Dios mediante, en este mismo canal. Manito Josué. Bueno, hermano, pues vamos a estar de pie si no hubiera más preguntas, más dudas. Más adelante, pues vamos a poner, ¿verdad? Si algún hermanito no lo pudo estar en vivo hoy, presencial ni a través de Zoom, lo ponemos para que lo pueda ver. El estudio del domingo y el sermón aún no lo he puesto, porque tengo que dividirlo en dos, pero ya en los próximos días está, tan pronto usted se lo ponemos allí. Amén. Y entonces me llevé la asignación también ponerle el estudio sobre el creacionismo, que habla del diluvio, que tiene muchos más detalles. Tiene muchos detalles allá que puede encontrar, ¿verdad?, si tiene más curiosidad sobre algunos aspectos del diluvio. Amén. Pues entonces vamos a orar y nos despedimos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias por este privilegio, Padre, por el amor que tienes por nosotros y por traernos a tu casa para poder escudriñar tu palabra. Ahora, Señor, permite que en todo esto que hemos estudiado hoy podamos meditar y que tú vayas bendiciendo, Señor, aumentando nuestra fe, Padre Santo, que podamos creerte, Señor, de manera contundente, así como Noé y su familia te creían, Señor, y confiaban en ti a plenitud. Ayúdanos a hacer así también, Señor. Ayúdanos también, Padre Santo, a seguir proclamando el mensaje de salvación por Cristo Jesús, para que todo el mundo que quiera entrar al arca de salvación que es Cristo Jesús lo pueda hacer también. Te damos gracias, Señor. Te pedimos ahora que cuando salgamos nos lleves con bien a nuestras casas y que nos permita entonces descansar para el día de mañana, Padre. Gracias te damos, Señor. Y todo ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.